flowing ad budget on metrics that look great till the CFO sees them. That's bull spend. And marketers are calling it out in Dashboard Confessions. I remember telling my boss, it'll be good for the brand, when leads were slow. Yeah, it wasn't. Cut the bull spend. LinkedIn lets you target by company, job title, and more. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Ve y dile que libere a mi pueblo. Tu Dios no tiene poder sobre mí. No quedará nada. Las 10 plagas. El sol se levantaba sobre Egipto, un gigante de oro y arena. El reino de las dunas, del Nilo y la opulencia estaba por enfrentar algo que nunca imaginó: la furia de un dios al que nadie había desafiado antes. En el palacio de Faraón, el aire era pesado, cargado de tensión. La corte, siempre acostumbrada a la gloria y la extravagancia. Moisés se encontraba de pie ante la gran puerta de mármol del palacio. Había sido un largo viaje desde el desierto, desde el monte Horeb, pero su misión ahora estaba clara, como si el mismísimo viento del desierto le hubiera soplado el propósito. Con una mirada decidida, se preparaba para un encuentro que podría cambiar todo. No solo su destino, sino el de todo un pueblo, el de toda una nación. Dentro del palacio, Faraón observaba el horizonte desde su balcón. Su rostro era impasible, pero sus ojos brillaban con una mezcla de arrogancia y desdén. Durante años, había gobernado con puño de hierro, construyendo templos, acumulando riquezas y sometiendo a los pueblos vecinos. Nadie había podido doblegarlo. Nadie, hasta ahora. ¿Qué trae este hombre a mis puertas?, murmuró Faraón, sin apartar la vista del desierto que se extendía más allá de los muros de su reino. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un calor inusual. A lo lejos, Moisés y su hermano Aarón caminaban hacia el palacio. En su rostro no había miedo, solo determinación. Sabían lo que venía, pero el peso de lo que debían hacer aún les pesaba en el alma. Cada paso hacia el trono del faraón era un paso más cerca del inevitable enfrentamiento con el poder de Egipto. Cuando llegaron al salón del trono, la atmósfera era casi insoportable. Los cortesanos murmuraban entre ellos, observando a los dos hombres que no se arrodillaban ante el faraón, como todos lo hacían. «Faraón, el Dios de Israel te ha enviado una orden», dijo Moisés, su voz resonando en las paredes del palacio. Faraón lo miró con desdén. «¿Quién es este Dios que me habla a mí, el rey de Egipto? ¿Acaso no soy yo el que da orden a los ríos, a los vientos, a las tierras? Habla entonces, pero no esperes que yo obedezca a un Dios extranjero. Aquel que me envió tiene poder sobre el viento, sobre la tierra, sobre el Nilo y sobre ti. Él ha dicho que dejes ir a su pueblo, los israelitas, para que le rindan culto en el desierto. ¿Dejar ir a mis esclavos? ¿Mis siervos? Jamás». Faraón rió con sorna, llamando a sus consejeros y oficiales. «¿Quién va a trabajar para mí si les dejo partir? ¿Qué quedará de mi reino sin los hebreos?» Moisés, con una calma que solo la certeza de la verdad podía dar, dijo: «Si no escuchas, si no haces lo que el Señor ha ordenado, entonces conocerás su poder, y Egipto sufrirá». El faraón hizo un gesto con la mano, indicándole a Moisés que se marchara. «Lárgate de mi presencia, extranjero»,
si tu Dios tiene tal poder, que venga a demostrármelo. Y fue en ese momento, cuando las puertas del salón se cerraron tras ellos, que el aire se hizo aún más denso. Algo estaba por suceder. El sol se oscureció momentáneamente, como si una sombra de terror pasara por el cielo, y las primeras gotas de una tormenta inusual comenzaron a caer sobre la tierra de Egipto. Esa misma noche, la primera plaga ocurrió. El Nilo, ese río que había sido la fuente de vida y riqueza para Egipto, comenzó a volverse sangre. En las orillas, el agua que antes era tan clara, ahora se tornaba de un rojo espeso y viscoso. Los peces que nadaban en el río comenzaron a morir, y el hedor era insoportable. La gente gritaba, unos corriendo hacia las orillas en busca de agua potable, otros observando con incredulidad. La ira del Dios de los israelitas, como una amenaza tangible, ya estaba comenzando a manifestarse. El caos se apoderó de las calles de Egipto. Los sacerdotes, con rostros pálidos, murmuraban oraciones y hacían sacrificios a sus dioses, pero nada parecía detener la plaga. Las aguas del Nilo continuaban siendo sangre, y pronto, todo Egipto quedó marcado por el inconfundible olor de la muerte. En el palacio, Faraón permaneció en silencio. Observó la escena desde su ventana, pero en su corazón no había ni un atisbo de arrepentimiento. Él era el rey, el hombre que todo lo dominaba. Esto no es nada, pensó para sí mismo, una simple coincidencia. Pero, mientras las horas pasaban y el caos se desataba por toda la ciudad, algo en su interior comenzó a temblar. Esa noche, antes de que el sol se ocultara, Moisés y Aarón volvieron a presentarse ante él. «Has visto la señal, Faraón. El Nilo se ha vuelto sangre. La amenaza que te he advertido ya ha comenzado. ¿Vas a seguir desafiando al poder de Dios?», dijo Moisés, su voz llena de gravedad. Faraón lo miró fijamente, pero su arrogancia seguía intacta. «Lo que has hecho es solo un truco. Mañana las aguas se calmarán y todo volverá a la normalidad». «Eso no depende de ti», respondió Aarón, su voz un susurro cargado de peligro. «La plaga solo es el principio. Hay más por venir». Faraón los miró con desdén y agitó la mano. «Lárgate. Volved a donde venís. Esta tierra no pertenece a tu Dios». Y con esa respuesta, el destino de Egipto quedó sellado. El desafío estaba lanzado, y las plagas solo acababan de comenzar. Ranas. Era la madrugada del tercer día desde la transformación del Nilo en sangre. El aire aún llevaba la pesada carga del sufrimiento de Egipto, pero en el palacio del faraón, la gente comenzaba a acostumbrarse a la confusión, a la ira de la naturaleza. Sin embargo, ninguno de los cortesanos, sacerdotes, ni el propio faraón podían imaginar que lo peor aún estaba por llegar. La corte real seguía sumida en su rutina de fiestas y banquetes, pero el reino, más allá de las murallas de lujo y grandeza, seguía sumido en la pesadilla que había comenzado con el río. Los campesinos corrían aterrados al ver cómo la muerte acechaba en cada rincón. Y en las casas, las familias se arrodillaban, tratando de purificar el aire con oraciones a los dioses de Egipto, sin saber que las fuerzas de la naturaleza se les escaparían de las manos una vez más. En el palacio, Faraón no podía dejar de pensar en la amenaza que había lanzado Moisés. Esa conversación había quedado grabada en su mente, pero su orgullo seguía siendo más fuerte que cualquier temor. «Mi reino es imbatible», murmuró entre dientes mientras observaba el Nilo desde su ventana. «Nada ni nadie puede doblegarme, ni ese Dios de los israelitas. Esto no es más que un mal presagio que pronto pasará». Pero mientras las horas avanzaban, un nuevo mal comenzaba a brotar. Desde el río transformado en sangre, una plaga aún más desconcertante tomaba forma. La gente comenzó a escuchar un ruido sordo, casi como un murmullo lejano. Al principio no fue más que un leve eco,
como el susurro del viento. Pero ese sonido comenzó a aumentar en intensidad. El aire, que antes se había sentido pesado, empezó a vibrar con un sonido indescriptible. Y fue entonces que las primeras ranas aparecieron. Al principio, solo fue una, luego 2. Pero en cuestión de minutos, el palacio se vio invadido por una oleada de ranas. Las puertas y ventanas comenzaron a llenarse de criaturas verdes que saltaban y croaban a un volumen ensordecedor. El suelo se cubrió rápidamente con las patas resbaladizas de miles de ranas que se amontonaban en todos los rincones, cubriendo los pasillos, los salones, incluso las camas y los banquetes. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. This is what everyone's talking about. Everything's on the table. This is what champions come to take. This is what everyone came to see. And the slam! No do-overs. No second chances. No more Mr. Nice Guy. This is winner take all. The NBA Finals continue on ABC and the ESPN app. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Los cortesanos, aterrados, corrían de un lado a otro, tratando de evadir la invasión. Pero no había forma de detenerlas. La plaga no se limitaba al palacio. Las calles de la ciudad comenzaron a llenarse de las ranas que salían del Nilo, cubriendo las casas, los caminos, las plazas. Nadie podía moverse sin pisar una. Nadie podía escapar del clamor de sus croares. La gente, desesperada, intentó todo tipo de remedios, invocando a los dioses de Egipto, pero ninguna plegaria parecía calmar el torrente de vida que había invadido el reino. En la sala del trono, Faraón, sorprendido por la magnitud de la plaga, dio órdenes de que las ranas fueran capturadas y quemadas, pero parecía que por cada rana que mataban, aparecían 2 más. Las ranas estaban en el agua, en el aire, en los techos de las casas y en los corazones de todos los egipcios. «¿Qué es esto?», gritó el faraón, sus manos temblorosas apretando el borde de su trono. «No puedo soportarlo más. ¿Quién puede detener esto?». El caos fuera de las murallas del palacio se había transformado en una pesadilla colectiva. Las familias no podían ni comer, pues las ranas se metían en sus hogares, revoloteando en sus alimentos, llenando las casas con su olor desagradable. Los animales domésticos, aterrados, se refugiaban en los rincones, mientras que las ranas, con sus ojos vidriosos y su incesante croar, parecían ser una invasión sin fin. En ese momento, Moisés apareció nuevamente ante el faraón, acompañado de Aarón. Con la misma calma de siempre, Moisés levantó la mirada hacia el monarca. «Faraón», dijo, su voz grave y clara, «el Señor ha enviado esta plaga de ranas como señal de su poder. Si no dejas ir a su pueblo, más plagas seguirán. Esta es solo la segunda de muchas que se avecinan». Faraón, aún en shock por la invasión, no pudo ocultar la desesperación que comenzaba a reflejarse en su rostro. «¿Qué debo hacer para que esta plaga cese?», preguntó con voz quebrada, su orgullo resquebrajado por el sufrimiento del pueblo. Moisés, con una mirada firme, le respondió: «Si liberas a mi pueblo, el Señor hará que las ranas desaparezcan».
Si no lo haces, vendrán más plagas aún peores. Faraón, tembloroso, intentó retomar el control de la situación. De acuerdo, dijo, con la voz áspera. Si haces que estas ranas desaparezcan, yo dejaré que los israelitas se vayan. Moisés lo miró, como si pudiera leer la falsedad en sus palabras. Te advierto, Faraón, que si vuelves atrás en tu promesa, el poder del Señor será aún más grande. Faraón asintió, convencido de que podría manipular la situación. Haré lo que pides, Moisés. Haz que las ranas desaparezcan. Moisés y Aarón se retiraron del palacio, y en cuanto lo hicieron, la invasión de ranas comenzó a cesar. Lentamente, las criaturas se retiraron de las calles, los palacios y las casas, pero su canto persistió, resonando en la mente de todos los egipcios. Al día siguiente, Faraón, con la esperanza de que la calma regresaría, vio cómo las ranas comenzaron a desaparecer de las casas, las calles y el Nilo. El suelo quedó cubierto por una capa viscosa de cadáveres de ranas. El aire se llenó del olor de la descomposición, un recordatorio de la ira divina. El faraón, como había hecho antes, rompió su promesa. El pueblo de Israel aún permanecía bajo su dominio, y su orgullo le impidió ceder ante la voluntad de Moisés. Piojos y mosquitos. El amanecer de la sexta jornada fue oscuro. El sol, que siempre iluminaba a Egipto con su fulgor dorado, parecía oculto tras una capa de nubes grises que cubrían todo el cielo. La ciudad, que alguna vez había sido vibrante con la música de los mercaderes y el bullicio del mercado, ahora se encontraba envuelta en una quietud ominosa. Un aire cálido y pegajoso se movía sin cesar, trayendo consigo un leve murmullo, como si la misma tierra murmurara su incomodidad. Las calles estaban cubiertas por una capa de polvo y suciedad, y la gente caminaba entre ellas con los rostros agobiados por el calor y la peste que parecía haberse instalado en cada rincón. Nadie se atrevía a hablar en voz alta, pues, en ese momento, Egipto ya no era el espléndido reino que alguna vez fue. El Nilo, fuente de vida y de sustancia para todos los egipcios, seguía siendo una masa espesa de sangre, y la plaga de ranas aún no se había disipado completamente. Los cadáveres de las ranas, aplastadas bajo los pies de aquellos que intentaban escapar, dejaban un rastro repugnante por las calles. Y en medio de todo esto, el sol apenas alcanzaba a brillar entre las nubes. Pero lo peor aún estaba por llegar. Era en ese momento que, en la corte del faraón, la situación ya no podía ignorarse. Las cortesanas, atrapadas por la peste y el sofoco, se agolpaban en los pasillos del palacio, luchando por encontrar aire fresco. Moisés y Aarón se preparaban para hacer frente al faraón una vez más. No había duda en sus corazones, ni en su propósito. Sabían que el castigo de Egipto aún no había terminado. La batalla de voluntad entre ellos y el monarca egipcio ya no era una cuestión de poder, sino de supervivencia. El Señor había hablado, y ellos solo eran los mensajeros. Moisés miró a su hermano Aarón con firmeza, y luego se dirigió hacia la sala del trono. Cuando entraron, los consejeros del faraón se retiraron, pero él permaneció allí, observándolos con una mirada que mezclaba ira y desconcierto. «Faraón», dijo Moisés con voz tranquila, pero llena de la autoridad que solo un mensajero de Dios podría tener. «El Señor de Israel te ha enviado a decirte que liberes a su pueblo. Si no lo haces, más plagas seguirán». Moisés, sin inmutarse ante las palabras despectivas del faraón, alzó la vara de Aarón. «Entonces, la siguiente plaga será sobre tu pueblo. Habrá piojos y mosquitos que infestarán todo Egipto, y no habrá lugar en tu reino donde puedas escapar». Al decir estas palabras, Moisés y Aarón se retiraron del palacio, dejando al faraón con una mezcla de desprecio y desafío en su rostro. La corte del faraón, como siempre, fue un lugar de gran pompa y ostentación,
Pero ahora había algo diferente en el aire. La tensión era palpable. Nadie sabía lo que el próximo día traería, pero la sensación de inevitable desastre lo impregnaba todo. Esa misma noche, la tercera plaga comenzó. Al principio, fueron pequeños susurros, ruidos que parecían provenir del suelo mismo, como si una horda invisible estuviera emergiendo. Al amanecer, lo primero que los egipcios notaron fue una picazón insoportable. Los piojos comenzaron a infestar la piel de los hombres, las mujeres y los niños. En las casas, los sacerdotes, siempre seguros de su santidad, se veían desesperados, rascándose sus cuerpos, sumidos en la humillación. Cada uno de ellos sentía como si miles de diminutas criaturas estuvieran perforando su piel, inyectándoles un veneno que ni los más elaborados ungüentos egipcios podían aliviar. Los piojos no eran solo una molestia, eran una tortura. En las calles, los egipcios corrían de un lado a otro, intentando inútilmente quitárselos. Las lágrimas se mezclaban con el sudor, y el desespero se reflejaba en cada rostro. Nadie escapaba de la plaga, ni los poderosos ni los humildes. El faraón, desde su palacio, observaba con creciente irritación, pero sus sacerdotes no podían hacer nada. Ya no se sentía como el rey invencible, el que había sido adorado por todo Egipto. Su reino estaba siendo destruido, no por un ejército enemigo, sino por las fuerzas de la naturaleza, aquellas que pensaba que dominaba. Pero la plaga de piojos no era el final. Al día siguiente, los mosquitos invadieron todo el reino. Un enjambre oscuro se alzó en el aire, oscureciendo el cielo con su presencia. Los zumbidos llenaban el aire, y los egipcios se veían obligados a refugiarse en sus casas, pero ni siquiera eso los salvaba. Los mosquitos picaban sin cesar, y la fiebre comenzó a propagarse entre los habitantes de las ciudades. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. This episode is brought to you by Truly Hard Seltzer. We're always in touch, but nothing beats actually being together. This summer, grab a Truly Hard Seltzer. Light, bubbly, fruity, and make your dreams come truly. Truly is the official hard seltzer of U.S. Soccer. Visit trulyhardseltzer.com/locations to find Truly near you. Hard Seltzer Beverage Company, LLC. Boston, Massachusetts. Hard Seltzer. 5% alcohol by volume. Please drink responsibly. 21 plus only. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Y los campos. El pueblo, que ya había sufrido tanto, se veía ahora condenado a vivir bajo una sombra constante de tormenta. Moscas. En el palacio del faraón, la desesperación había comenzado a calar en el corazón de los cortesanos. El Nilo aún era sangre, las ranas seguían muertas sobre el suelo, y el aire seguía cargado de la picazón de los piojos y los mosquitos. El faraón, con el rostro sombrío y cansado, observaba desde su trono, sin saber qué hacer, sin poder escapar de la verdad de lo que se había desatado en su tierra. Moisés y Aarón llegaron a la corte una vez más. Su presencia era como una marca de sentencia sobre el reino. No había nada que el faraón pudiera hacer para evitar lo que estaba por ocurrir. «Faraón», dijo Moisés, su voz firme, pero sin rastro de odio. «El Señor de Israel te ha enviado a decir que liberes a su pueblo. Si sigues rechazando su voluntad, vendrá una nueva plaga, aún más terrible que las anteriores.
Este es un aviso. El faraón, cansado y furioso, miró a Moisés con los ojos llenos de ira. ¿Qué plaga más tienes para mí, Moisés?, preguntó, su voz impregnada de desprecio. Ya has visto lo que ha sucedido, y mi pueblo ha sufrido, pero mi corazón sigue siendo fuerte. Mi reino no será derrumbado por ninguna amenaza. Moisés no se inmutó. El Señor ha hablado. Esta vez, la plaga será sobre Egipto de una manera que jamás has experimentado. El reino entero será invadido por una multitud de moscas que se posarán sobre todo, cubriendo las casas, las tierras y las personas. Y no habrá lugar en todo Egipto donde las puedas evitar. Faraón, decidido a resistir, desvió la mirada. Eso no me asusta, Moisés. Que venga lo que venga. Mi voluntad es inquebrantable. Entonces lo verás, respondió Moisés. Lo que el Señor ha hablado se cumplirá. Al principio, no fue más que un pequeño enjambre. Solo un par de moscas, zumbando alrededor de los vendedores del mercado, se posaban sobre los alimentos, en las frutas, las carnes, las vasijas de aceite. Pero eso fue solo el comienzo. En cuestión de minutos, el enjambre creció en tamaño, y el aire se llenó con el zumbido inconfundible de miles, tal vez millones, de moscas. El cielo, que antes estaba despejado, comenzó a oscurecerse, no por nubes, sino por la masa de insectos que oscurecían el sol con su presencia. Las moscas se posaron en las casas, en las puertas, en las paredes, en las camas, en los rostros de los egipcios, cubriéndolos como un manto de desesperación. Los mercados, antes llenos de bullicio, se vieron rápidamente vacíos. Nadie podía comer, nadie podía trabajar, porque las moscas invadían todo. Se metían en la boca de los hombres, se posaban sobre los ojos de los niños y cubrían la comida, haciéndola imposible de comer. La pestilencia que traían consigo se convirtió en una nube invisible, una amenaza asfixiante. Las mujeres intentaban cubrir sus rostros con pañuelos, los niños se tapaban los ojos y las bocas, pero no había escape. La peste, la quinta plaga, la más devastadora para la economía y la vida cotidiana de los egipcios, estaba a punto de desatarse. El faraón, sin embargo, no había aprendido nada. Su corazón seguía endurecido, su arrogancia intacta, a pesar de la ruina que se había apoderado de su reino. En el palacio, los consejeros del faraón ya no sabían cómo seguir lidiando con la situación. Los alimentos escaseaban, las ranas seguían cubriendo los campos y las moscas seguían zumbando en los rincones de cada casa. Las riquezas que Egipto había acumulado durante generaciones se desvanecían lentamente ante la fuerza incontenible de las plagas. Sin embargo, el faraón, aún aferrado a su trono, se negaba a ver la verdad que estaba ante sus ojos. El Dios de los israelitas no ha hecho nada que yo no pueda superar, pensaba, cada vez más alejado de la realidad. Mis dioses me protegerán. Nada ni nadie puede desafiar la voluntad del faraón. Pero las fuerzas del universo, esas que el faraón tanto despreciaba, tenían otros planes para él. En el campo, donde antes el ganado pastaba felizmente, el horizonte se oscureció con una nueva amenaza. Durante la madrugada, un extraño viento sopló sobre las llanuras de Egipto, trayendo consigo un aire cargado de algo que no podía identificarse. Los pastores, que cuidaban las vacas, los caballos y las ovejas, comenzaron a notar una extraña quietud en el aire. No había ruidos de animales, ni movimientos de las hierbas por el viento. El silencio fue interrumpido solo por el relincho angustiado de algunos caballos y el mugido de unas vacas desorientadas. Algo no estaba bien. Y mientras el ganado caía enfermo y moría, un calor indescriptible llenaba el aire, aún más opresivo que antes. El aroma de la carne en descomposición se mezclaba con el viento caliente, creando una atmósfera insoportable.
Los egipcios que trabajaban en los campos, rodeados por los cadáveres de los animales, no sabían cómo lidiar con la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Las tierras que habían sido prósperas, donde el ganado había sido un símbolo de su riqueza, ahora se habían convertido en un cementerio de animales. La plaga avanzaba sin cesar. En las aldeas, los campesinos se agolpaban entre las casas, intentando proteger lo poco que les quedaba, pero incluso dentro de las murallas de las ciudades, los efectos eran devastadores. Úlceras y llagas. El faraón, tras la pérdida de su ganado, las riquezas que se desvanecían, la desesperación que se esparcía como una plaga invisible, aún no había sucumbido al poder de Moisés. A pesar de las advertencias de este extraño mensajero, a pesar de las plagas que habían diezmado su reino, su corazón seguía cerrado, su orgullo seguía intacto. Desde el palacio, el faraón podía ver el sufrimiento de su gente, y aunque su rostro no reflejaba el miedo, algo en su interior se quebraba. La corte, antes llena de esplendor y música, ahora era un lugar sombrío. Los cortesanos ya no se atrevían a celebrar, y los sirvientes se movían en silencio, como si temieran que la siguiente plaga fuera la que acabaría con todo. Primero, fue un leve ardor, un picor casi imperceptible en la piel de los egipcios. Las úlceras comenzaron a aparecer en la piel de los egipcios, como manchas rojas que primero eran pequeñas, pero rápidamente se inflaban y se convertían en dolorosas llagas. La piel de los hombres y las mujeres comenzó a agrietarse y a cubrirse de pus. En las aldeas, los campesinos que trabajaban en los campos no podían soportar el dolor y cayeron al suelo, incapaces de moverse. Los sacerdotes, que siempre habían creído estar bajo la protección de sus dioses, vieron cómo sus cuerpos se llenaban de úlceras dolorosas. Incluso los nobles y cortesanos, acostumbrados a vivir en lujo, no pudieron escapar de la tortura física. El faraón, en medio de su dolor, miró a Moisés con odio y desesperación. No voy a ceder, nunca lo haré. Mi voluntad es más fuerte que tu Dios. No me humillaré ante ti ni ante él. Moisés suspiró, sabiendo que el faraón no cambiaría. Así será, dijo, y se retiró. Las llagas y las úlceras seguirían extendiéndose. La tierra de Egipto seguiría siendo un campo de sufrimiento. El faraón, envuelto en el dolor y la impotencia, permaneció allí, en su trono, atrapado en un ciclo de sufrimiento que él mismo había provocado. Ya no había vuelta atrás. Granizo. La calma de la mañana fue rota por una sensación extraña que recorrió la tierra. El viento, que normalmente soplaba cálido y cargado de polvo, comenzó a cambiar. Un aire helado empezó a soplar, inusual y desconcertante para los egipcios, quienes solo conocían el calor del desierto y la cálida brisa del Nilo. Las nubes, oscuras como la niebla, comenzaron a formar un manto pesado sobre el horizonte. Nadie pudo prever la magnitud de lo que estaba por suceder, pero la tierra misma parecía prepararse para lo peor. Esa mañana, el cielo de Egipto, que alguna vez fue brillante y claro, se llenó de nubes negras como la tinta. Los sacerdotes, aquellos hombres que supuestamente comprendían los caprichos de los dioses, comenzaron a murmurar entre ellos, alertados por un presagio tan raro que ni ellos podían interpretar. El cielo se oscurece más rápido de lo normal, decía uno de ellos. To kids, summer isn't just time off, it's time building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of children lose the food they count on. Your support helps the Feeding America Network nourish every child's potential. Give now at feedingamerica.org/summerhunger. Mirando al horizonte con nerviosismo. En el palacio, el faraón escuchó el susurro del viento y el sonido sordo de los truenos lejanos. Su rostro, que siempre mostraba arrogancia, comenzaba a reflejar inquietud. Miró por la ventana del trono, donde el horizonte estaba cubierto por una espesa capa de nubes oscuras. El clima había cambiado de golpe. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo,
sabiendo que las fuerzas de la naturaleza se habían vuelto sus enemigas. Pero aún no podía comprender el alcance de lo que estaba por suceder. Moisés y Aarón llegaron al palacio esa tarde, como siempre, con el mismo propósito: exigir la liberación de los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Moisés, con la vara en la mano y la mirada fija, se acercó al faraón sin temor. La calma en su rostro contrastaba con el tumulto que se avecinaba. «Faraón», dijo Moisés, con voz firme y clara, «el Señor ha hablado nuevamente. Si no dejas ir a su pueblo, una plaga de granizo caerá sobre Egipto. Granizo tan destructivo que destruirá todo lo que quede en el campo, todas las cosechas, todos los árboles, todos los animales que no se refugien. El castigo será total y absoluto. No habrá lugar en todo Egipto donde se pueda escapar». El faraón, aunque ya acostumbrado a las amenazas de Moisés, no pudo evitar un escalofrío al escuchar esas palabras. El granizo, pensó, podría destruirlo todo. Ya no quedaban cosechas sanas por toda la tierra. Los campos, el sustento de Egipto, estaban en ruinas. Pero su orgullo seguía intacto. «¿Crees que un puñado de piedras caídas del cielo puede doblegarme?», respondió el faraón, mirando a Moisés con desdén. «Tus palabras son tan vacías como las demás. Mi poder es absoluto. Mi voluntad prevalecerá, como siempre lo ha hecho». Moisés, sin perder la compostura, levantó su mano y habló con voz llena de autoridad. «Lo que el Señor ha dicho se cumplirá. A partir de este momento, el granizo caerá sobre toda la tierra de Egipto. Quien no se refugie sufrirá las consecuencias. La tormenta será como nunca antes ha habido. Y cuando todo esté destruido, solo entonces sabrás que el Señor es el verdadero gobernante de todo lo que existe». Con esas palabras, Moisés y Aarón se retiraron, dejando al faraón con su ira y su obstinación, rodeado por su corte, que no sabía qué decir o hacer ante la amenaza inminente. La verdad era que ni el faraón ni su pueblo podían escapar de lo que se avecinaba. La tormenta comenzó al día siguiente. Luego, las primeras gotas cayeron, frías y pesadas, como piedras. Al principio fueron suaves, casi como si la tormenta intentara advertirles. Pero de repente, el cielo se abrió y el granizo comenzó a caer con furia. Era como si el cielo mismo estuviera desmoronándose, como si las estrellas se hubieran convertido en piedras que caían del firmamento. El granizo comenzó a golpear la tierra, golpeando los cultivos, rompiendo los árboles, destruyendo todo lo que tocaba. En las aldeas y en los campos, los egipcios corrían hacia sus casas en busca de refugio, pero no todos lo lograron. Las piedras de hielo caían con tal fuerza que rompían las casas de barro, destrozaban los techos y las paredes. Los campos de trigo y cebada fueron aplastados por el peso del granizo, y los frutos de los árboles cayeron antes de madurar, despojando a Egipto de su sustento. Los animales que se encontraban al aire libre fueron aplastados por la tormenta, sus cuerpos caídos entre la destrucción. Las carreteras se llenaron de agua y escombros, y las ciudades se convirtieron en un caos de gritos y desesperación. El faraón, desde su palacio, observaba con horror cómo su reino se desmoronaba. Cada trueno parecía resonar como un recordatorio del poder del Señor, un poder que no podía desafiar. A medida que la tormenta alcanzaba su punto máximo, las lágrimas caían por su rostro, no por el dolor, sino por la impotencia de su propia arrogancia. En ese momento, el faraón comprendió que no podía ganar. Sin embargo, su orgullo seguía impidiéndole ceder. Langostas. Pero, aunque Egipto y su gobernante pensaban que las plagas ya no podían ser peores, aún quedaba una última amenaza, una plaga que abarcaría todo el reino y que dejaría a Egipto completamente despojado de sus riquezas. Aquel día, el horizonte se oscureció no por nubes de tormenta, sino por un ejército que volaba alto en el aire,
oscureciendo el sol y trayendo consigo una marea de destrucción. Las langostas, criaturas insignificantes por su tamaño, pero tan poderosas en su número, llegaron con un rugido de alas que sacudió el aire. Nadie en Egipto podía anticipar el horror que esto significaba. Era tarde en la tarde cuando la calma previa a la tormenta se hizo evidente. En los campos donde antes se habían cosechado los granos, donde la tierra, a pesar de los granizos y las plagas previas, todavía guardaba algunas esperanzas de recuperación, los campesinos estaban trabajando. El cielo estaba despejado, el aire cálido y fresco, pero algo no estaba bien. El viento se movió con una suavidad ominosa, y el susurro del viento se convirtió en un rugido lejano. «Mira, mira hacia el cielo», gritó un campesino, señalando hacia el horizonte. A lo lejos, una nube oscura se movía rápidamente hacia ellos. Es una nube, pero no es de tormenta», dijo, incapaz de comprender lo que veía. Lo que parecía una sombra gigantesca cubría el sol y se acercaba rápidamente, creciendo en tamaño y oscuridad. Los hombres y mujeres que trabajaban en los campos miraron aterrados cuando las primeras langostas comenzaron a descender. Eran como sombras que cubrían el cielo, un enjambre interminable que oscurecía el día. Los insectos eran grandes, con alas duras y color dorado, cubriendo todo el paisaje como una capa de caos, envolviendo a Egipto entero. En cuestión de segundos, el campo de trigo fue invadido. Las langostas se posaron sobre las plantas, devorando las hojas, las espigas, los frutos que aún quedaban. En menos de una hora, los campos que habían sido salvados de la tormenta de granizo quedaron completamente despojados, como si un fuego invisible hubiera arrasado con todo. La misma escena se repitió en las aldeas cercanas y luego en las ciudades. Las langostas volaban sobre las casas, cubriendo techos, ventanas, y luego se filtraban en las casas, cayendo sobre los alimentos, sobre todo lo que se encontraba a su paso. La gente se refugió en las calles, tratando de escapar de la marea de insectos que avanzaba imparable. Algunos intentaron quemarlas, pero por cada langosta que caía, otras miles tomaban su lugar. En las calles, el caos era absoluto. Los mercaderes intentaban salvar lo poco que quedaba en sus tiendas, pero las langostas devoraban la mercancía antes de que pudieran escapar. Las mujeres trataban de proteger a sus hijos, cubriéndolos con mantas, pero las langostas se filtraban en todas partes, cayendo en los alimentos, cubriéndolo todo. El faraón, viendo la magnitud de su derrota, volvió a ceder, pero solo en parte. «Llévate a tu pueblo, Moisés, y haz que esto termine. Libéralos, pero no quiero que vayas más lejos. Si haces que las langostas desaparezcan, los dejaré irse, pero no los dejaré ir al desierto». Moisés, con una mirada de tristeza y resignación, respondió: «Tu corazón sigue endurecido, faraón. El Señor no olvidará lo que has hecho. Si no obedeces, la destrucción continuará. Tinieblas. Egipto, el reino de la luz, ahora vivía en la oscuridad. Las plagas anteriores habían dejado cicatrices profundas en la tierra y en el alma de sus habitantes. El Nilo, convertido en sangre, las ranas que inundaron las ciudades, las langostas que destruyeron los campos, los animales muertos y los hombres marcados por llagas y úlceras. Cada castigo había sido peor que el anterior, y el pueblo de Egipto estaba al borde de la desesperación. El faraón, ese hombre que una vez fue el más poderoso de todos los reyes, el dueño de Egipto y señor de los dioses, se veía ahora reducido a una sombra de sí mismo. Su palacio, que había sido un símbolo de opulencia y magnificencia, parecía vacío, tan desolado como su reino. Cada plaga había traído consigo más sufrimiento, más humillación. El pueblo que alguna vez lo adoró, ahora lo miraba con temor y desconfianza. Moisés y Aarón, como siempre,
habían regresado. Choice Hotels get you more of what you value. Here's a little tune to help you remember. Same drive, different day. Don't you wish you were getting away? Pack your bags and come on through. Texas, Ohio, Alaska, we're up there too. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Well, I hope you like my little song. Book direct at choicehotels.com. Hey there, it's Wayfair here, where delivery and setup are as easy as a few taps on your phone. You're relaxing in an old hammock, scrolling Wayfair's app, when you spot it, a brand new patio set. Next thing you know, Wayfair delivers it right to your patio and sets it up. Oh, you need a new grill too? All right, Wayfair's got you covered. With Wayfair's Room of Choice delivery and fast expert setup on qualifying orders, life gets a little easier. Visit wayfair.com or the Wayfair app. Wayfair, every style, every home. Al palacio, sus rostros impasibles, sus corazones fijos en la misión que les había encomendado el Señor. Cada vez que se presentaban ante el faraón, sabían que la decisión del rey no solo afectaba a su destino, sino al de todo Egipto. Pero en ese momento, el faraón se encontraba más quebrantado que nunca. Ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, pero su orgullo seguía intacto. Tinieblas, faraón, dijo Moisés con voz grave. El Señor ha hablado una vez más. Si no liberas a su pueblo, el castigo será aún más grande. El Señor enviará una oscuridad sobre Egipto, una oscuridad como nunca antes se ha visto, ni antes ni después de esta generación. El faraón, que se había encogido en su trono, observó las palabras de Moisés sin decir una palabra. Sabía que las plagas no eran simples accidentes. No podía negar lo que había ocurrido, pero al mismo tiempo su corazón se mantenía endurecido por la arrogancia. «Una oscuridad», dijo el faraón con una risa forzada. ¿Piensas que puedo temer a una simple oscuridad? Mis sacerdotes pueden conjurar las sombras y mis dioses pueden controlar el cielo. El reino de Egipto es eterno, Moisés. No me atemoriza una amenaza de oscuridad. Que venga lo que venga. Moisés, sin responder a la arrogancia del faraón, levantó su vara. Así dice el Señor: al caer la tarde, sobre ti y sobre todo tu pueblo, caerá una oscuridad tan densa que ni los egipcios podrán verse unos a otros. Será como si la tierra misma se hubiera tragado la luz del sol, y solo los hijos de Israel verán la luz. Esta oscuridad durará 3 días completos, y nada en Egipto podrá aliviarla. El faraón, aunque visiblemente cansado, levantó la mano en un gesto de desprecio. Si tu Dios tiene tal poder, que lo demuestre, dijo. Ahora vete, no tengo tiempo para más amenazas. Moisés y Aarón se retiraron del palacio, y el faraón, aunque albergaba dudas en su interior, no podía permitirse mostrar debilidad. El orgullo de un rey, especialmente de un faraón, no podía ceder. Y así, la oscuridad, como un manto pesado, comenzó a extenderse por Egipto. La primera señal llegó al caer la tarde. Al principio, fue una pequeña alteración, como si el sol estuviera cubriéndose de nubes densas. Pero rápidamente, la luz del día comenzó a desvanecerse, y el cielo se tornó gris y opaco. Los egipcios miraron hacia el horizonte, confundidos, mientras una sensación inquietante los envolvía. La luz, que siempre había iluminado su mundo, desaparecía. Primero, como un tenue desvanecimiento, luego con una rapidez aterradora. El día se tornó noche en cuestión de minutos. En las ciudades, los comerciantes comenzaron a cerrar sus tiendas, confundidos. Los habitantes de los pueblos se apresuraron a entrar a sus casas, pero pronto se dieron cuenta de que nada, ni dentro ni fuera de sus hogares, estaba a salvo de la oscuridad. Los faroles y las antorchas, usualmente suficientes para iluminar las calles por la noche, no daban luz. Parecía como si las llamas mismas fueran absorbidas por la nada. El sol ya no existía. No había luz, no había esperanza.
El faraón, desde su palacio, miró por la ventana. A medida que la oscuridad lo envolvía, sintió cómo la ansiedad se apoderaba de su corazón. No era una oscuridad cualquiera. No era simplemente la caída de la noche. Era algo mucho más profundo, algo más aterrador. La luz había sido arrancada de la tierra, como si la misma naturaleza hubiera dado la espalda a Egipto. El silencio era insoportable. No se escuchaba ni el susurro del viento, ni el crujir de las hojas de los árboles. Todo estaba callado, suspendido en una quietud que nunca antes había sido experimentada. Nadie podía ver a nadie. Los egipcios tropezaban en la oscuridad, buscando un mínimo respiro de luz, pero nada los guiaba. Ni el fuego, ni el agua, ni el aire parecían tener su normalidad. La oscuridad duró 3 días completos. 3 largos días en los que Egipto se sumió en un tormento silencioso, un castigo físico y psicológico al mismo tiempo. Nadie podía trabajar, nadie podía salir. Las personas se arrastraban entre sí, buscando algo familiar, algo conocido, pero todo lo que tocaban parecía estar envuelto en una sombra invisible. Los animales, que usualmente se movían por la luz, se quedaban quietos en sus establos, muertos de miedo. El terror se apoderó del pueblo, no solo por lo que veían, sino por lo que no podían ver. En los hogares, las familias se abrazaban en la oscuridad, temerosas de lo que pudiera venir. El sonido de los gritos y los murmullos de angustia llenaba el aire. La gente clamaba por su faraón, por sus dioses, pero nadie pudo hacer nada. Las sacerdotisas de Ra, el dios del sol, ya no sabían qué hacer. La luz había sido arrancada por completo, y la oscuridad era total. Nada podían ofrecerles. Solo en las tierras de Gosén, donde los israelitas se habían asentado, la luz seguía brillando. Allí, bajo el mismo cielo que cubría a Egipto, había luz. No una luz natural, sino la luz de la presencia del Señor, que protegía a su pueblo mientras Egipto se ahogaba en la oscuridad. En las casas israelitas, las lámparas ardían con fuerza. Los animales pastaban tranquilamente en los campos y los hombres trabajaban en sus labores. La diferencia era tan evidente que, en medio de la oscuridad que cubría Egipto, parecía que había 2 mundos completamente separados por una línea invisible. Uno de sufrimiento y otro de protección. La muerte. Egipto estaba quebrado. La tierra, antes llena de vida, se encontraba ahora en ruinas. Los campos, alguna vez llenos de trigo y cebada, yacían vacíos, cubiertos de polvo y sal. El Nilo, ese río sagrado que había sido el latido de la nación, ya no era fuente de vida, sino de muerte, transformado en sangre por la ira del Dios de los israelitas. Las casas, que solían resonar con risas y celebraciones, ahora estaban vacías o llenas de llantos. Las plagas, una tras otra, habían devastado el reino, y la gente, temblorosa y exhausta, ya no sabía qué hacer. Las ranas, las moscas, las langostas, el granizo, las pestilencias que destruyeron el ganado, las llagas que cubrieron la piel de los egipcios, la oscuridad que cubrió la tierra durante 3 días. Todo esto ya parecía lejano, aunque las heridas seguían abiertas. Cada plaga había sido más devastadora que la anterior, y el faraón, aunque había prometido liberar a los israelitas en varias ocasiones, siempre volvía a su obstinación, a su orgullo. Su corazón, endurecido por el poder, no se doblegaba ante el castigo que caía sobre su pueblo. Pero lo que estaba por venir era algo que Egipto nunca había experimentado. La última plaga sería la más terrible de todas, una que llegaría hasta el corazón mismo de cada hogar en el reino, la muerte de los primogénitos. Era la noche antes de la última plaga. El aire, cargado de una quietud sin igual, parecía pesar sobre todo Egipto. El pueblo que había pasado por tanto, ahora temía el destino que se les venía encima. En las calles, la gente apenas hablaba.
Los padres miraban a sus hijos con ojos llenos de dolor y resignación. Nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo evitar lo que se avecinaba. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Sacrificios y las oraciones a los dioses de Egipto no habían servido. La voluntad de un Dios mucho más grande, un Dios que exigía justicia, era inquebrantable. En el palacio del faraón, el rey se encontraba de pie, mirando hacia el horizonte. A través de las ventanas de su trono, observaba la oscuridad de la noche, como si pudiera ver a través del cielo mismo. Su mente estaba llena de pensamientos oscuros. No podía soportar la idea de que su reino, tan glorioso, tan poderoso, fuera destruido de esta manera. No quería perder lo que le pertenecía. El orgullo del faraón era más grande que su humanidad, y aunque la angustia lo consumía, su corazón seguía cerrado. ¿Qué más puedo hacer?, murmuró para sí mismo. ¿Acaso no he hecho todo lo que podía? He sufrido tanto por la necedad de este pueblo. Mi pueblo. Pero en ese momento, Moisés apareció ante él, con Aarón a su lado. No había furia en su rostro, no había odio. Solo la certeza de que el tiempo de la justicia se había cumplido. Faraón, dijo Moisés con voz tranquila, pero firme, el Señor ha hablado. Esta será la última plaga. La muerte visitará cada hogar de Egipto. El primogénito de cada familia, de cada hombre y de cada animal, caerá esta noche. Y cuando eso ocurra, sabrás que solo el Señor tiene el control sobre la vida y la muerte. El faraón, al escuchar esas palabras, sintió que su pecho se apretaba. La muerte de los primogénitos era algo que nadie, ni siquiera él, podría evitar. Había pasado por tantas pruebas, pero nunca se había enfrentado a algo como esto. No sabía cómo responder, no sabía qué hacer. Te he dicho una y otra vez que dejaré ir a tu pueblo, respondió el faraón, pero su voz era débil. Haz que esto termine, que todo esto termine ahora. Lo haré, liberaré a los israelitas, pero no destruyas a mi pueblo. No destruyas a mi hijo. Moisés lo miró con una tristeza profunda en los ojos, pero no dijo palabra alguna. En su corazón, sabía que las palabras del faraón no eran sinceras. El faraón siempre había sido un hombre de promesas vacías. El castigo no podía detenerse. Lo que el Señor ha decidido, así se hará, dijo Moisés finalmente. Esa noche la angustia se apoderó de Egipto. En las casas, las familias se arrodillaron, temerosas, buscando respuestas, buscando una manera de salvar a sus hijos. Pero los israelitas, a diferencia de los egipcios, sabían qué hacer. Moisés había dado instrucciones claras. Esa noche, el pueblo de Israel debía sacrificar un cordero sin mancha y rociar su sangre sobre los postes de las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasara, vería la sangre y pasaría por alto esas casas. El sacrificio del cordero sería el signo de la protección del Señor, el medio por el cual los israelitas serían librados de la tragedia. La noche fue larga. El viento soplaba con fuerza, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. A lo lejos, en la ciudad de Ramsés, la oscuridad de la noche se quebró con un grito de horror. El llanto de las madres se elevó al cielo, mientras en cada hogar de Egipto el dolor de la muerte se extendía. En las casas de los egipcios, los hijos primogénitos, desde el niño pequeño hasta el heredero de la corona, cayeron al suelo sin vida. Las madres lloraban desconsoladas, los padres gritaban de desesperación. El sonido de las lamentaciones recorrió toda la tierra. En el palacio, el faraón,
Tras horas de silencio, escuchó el llanto que provenía de todas las direcciones. Su rostro se arrugó por la desesperación y el dolor. ¿Qué había hecho? ¿Por qué había desafiado a un poder tan grande? A medianoche, cuando el llanto y el grito de lamento llenaban las calles de Egipto, el faraón, quebrado, se levantó de su trono. En su rostro, la derrota era evidente. La muerte había llegado a su propio hogar, y su hijo, su primogénito, el heredero de Egipto, yacía muerto. La oscuridad del alma del faraón se desmoronó ante la luz de la justicia divina. En ese momento, el faraón, derrotado por el dolor y la humillación, llamó a Moisés y a Aarón, su voz quebrada. «Llévate a tu pueblo, haz que se vayan ahora. No quiero verlos más. Libera a los israelitas, haz que se vayan de mi tierra». Moisés y Aarón, sin mirar atrás, tomaron a su pueblo y se dirigieron al desierto, tal como el Señor lo había ordenado. El faraón, quebrado y lleno de remordimientos, no pudo evitar el dolor que le atravesaba el corazón, pero era demasiado tarde para arrepentirse. Esa misma noche, los israelitas, siguiendo las instrucciones de Moisés, comenzaron su marcha hacia la libertad. En sus corazones había esperanza, pero también tristeza por el precio que Egipto había pagado. Mientras caminaban bajo el cielo estrellado, sabían que el camino que se les presentaba sería largo y lleno de desafíos. Pero esa noche, la noche de la muerte de los primogénitos, marcaría el fin de su cautiverio y el inicio de una nueva era, una era de libertad que sería recordada por siempre. Las plagas de Egipto, un relato profundamente significativo que encontramos en el libro de Éxodo, reflejan una lección poderosa sobre la soberanía de Dios, la resistencia humana y la infinita misericordia que Él tiene para con sus hijos. En este relato, el faraón, el gobernante de Egipto, se convierte en una figura emblemática del corazón, endurecido por la incredulidad, la soberbia y el rechazo a la voluntad divina. Pero también, su historia es un reflejo de cómo, incluso cuando el ser humano parece estar lejos de comprender los designios de Dios, Él sigue actuando en nuestra vida, tocando nuestro corazón, incluso en las situaciones más difíciles. Dios, en su infinita sabiduría, envió las plagas para revelar su poder y su presencia a un faraón que se negaba a creer. A través de este acto de liberación, no solo liberó a su pueblo, sino que también nos dejó un testimonio eterno de cómo actúa en nuestras vidas. En el relato bíblico, el faraón fue testigo de 10 plagas devastadoras que golpearon a su nación, desde las aguas convertidas en sangre hasta la muerte de los primogénitos. Cada plaga fue una manifestación del poder divino, una invitación al arrepentimiento, un llamado a la liberación del pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que se presentaba una nueva plaga, el faraón endurecía más su corazón, desafiando la voluntad de Dios y rechazando la oportunidad de liberar a los israelitas. Fue un proceso doloroso tanto para Egipto como para él mismo. La pregunta que surge en nuestra reflexión es: ¿por qué el faraón, testigo de tan grandes milagros, no cedió ante la voluntad de Dios? ¿Qué le impidió reconocer a Dios y liberar a su pueblo? Una de las respuestas está en el corazón humano. La incredulidad y el egoísmo, a veces, nos hacen ciegos a la obra de Dios. El faraón, aunque veía los milagros y las señales claras, se empeñó en negarse a ver lo que estaba frente a él. Esta actitud de rechazo no solo revela la dureza del corazón del faraón, sino también cómo, como seres humanos, tendemos a resistirnos a lo que no entendemos. Si nos mantenemos atentos a su voz y buscamos su voluntad, podemos experimentar una verdadera libertad, una libertad que nos acerca a la sabiduría divina y nos capacita para vivir conforme a su propósito. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comenta. Soy salvo por la sangre de Cristo. Amén.